¿Qué tal? Bienvenido a esta propuesta Live Your Way, vive a tu manera. Ahora sí lo dije bien. Hoy tenemos visita, Janina, lo vamos a ir presentando, pero ¿cómo te va? Gusto de estar nuevamente con vos. Hola Marcelo, buenos días. Hola Néstor. Bueno, con nosotros está Néstor Lucero, Master Coach, nacido en la provincia de San Juan, pero llevando su actividad en Misiones, ha creado su escuela, pero también es un especialista en coaching organizacional. Mañana viene a una capacitación en la COP. Y aprovechando este viaje, lo invité para hacer este programa, para que nos hable por qué una empresa puede contratar un coach, qué beneficios tiene para una empresa el coaching organizacional y todas esas cosas. Bienvenido a San Juan, Néstor, un gusto verte. Bueno, igualmente gracias por la invitación, gracias Janina, gracias Marcelo, la verdad que un gusto poder estar acá compartiendo esto que se ha ido construyendo de a poco, ¿no? Esta trayectoria en el coaching que año tras año vamos haciendo cosas y que hoy se transforma en una trayectoria que está lindo compartir y que la gente conozca qué podemos hacer con el coaching en las organizaciones. Bien, vos venís de una provincia donde se está llevando a cabo esta dinámica de charlas, capacitaciones, y por ahí en San Juan queremos que la gente conozca y vea los beneficios de este coaching organizacional. Es muy lindo, podríamos primero generar un pequeño contexto para explicarle A a la ver, gente lo que es el coaching, porque muchas veces o tiene mala prensa o tiene una idea equivocada de lo que puede ser el coaching. Y la idea del coaching, puntualmente lo ontológico, porque hay muchas disciplinas o ramas de coaching. Yo lo que conozco y lo que sé, lo que ejerzo tiene que ver con el coaching ontológico. Lo que busca es facilitar procesos de aprendizaje. Lo pudiéramos resumir así. Y entendemos que tanto las personas como las organizaciones necesitan aprender. Si no aprenden, mueren. Las organizaciones que no se vayan adaptando a los cambios del mercado, que no se vayan adaptando a los cambios generacionales, que no se adapten a las distintas demandas de los clientes, que es todo variable, permanente, esas empresas tienden a desaparecer. Y la única forma de que no desaparezcan es que se vayan adaptando. Y para adaptarse necesitan aprender. Y ahí aparece un coach como un facilitador. ¿Y qué es lo que facilitamos? Porque así suena como muy romántico, muy bonito, muy interesante, pero ¿qué es lo que facilitamos? Conversaciones. Básicamente lo que facilitamos son conversaciones. Ayer estuve en un entrenamiento ahí en la provincia de San Luis con una empresa importante, una empresa constructora de la provincia de San Luis y trabajando un poquito el tema de la comunicación. Y eso puede ser uno de los trabajos que podemos hacer como coaches. Si bien no nos dedicamos y no nos entrenamos para dar capacitaciones, puede ser un punto de partida en las organizaciones. Y parecería ser que hay un supuesto de que sabemos comunicarnos, pero bueno, ayer nos dimos cuenta de que necesitamos seguir trabajando y mucho en la comunicación. Eso puede ser una de las tantas aristas que se pueden abrir en una organización para empezar a pulir. Después, bueno, iremos profundizando porque podemos trabajar sobre los liderazgos, sobre el equipo, no solo sobre la comunicación, sobre cómo toman decisiones. Eso te iba a preguntar, ¿qué temas, digamos, que podrían abarcar dentro de una organización, temas para capacitar al personal y de qué niveles? Mira, Danina, en general en las organizaciones se encuentran principalmente, según mi experiencia, con 5 temas que son transversales, que independientemente de si la organización tiene 20 o 30 personas o si son de 1.600 personas, tienen esos que son como problemáticas en común. Los liderazgos, hay empresas grandes que tienen programas de desarrollo de sus propios líderes y aún así necesitan más desarrollo de liderazgo, sobre todo no tanto en habilidades técnicas de liderazgo, sino en habilidades blandas de liderazgo. Nos encontramos también con los equipos de trabajo, que hay que transformarlos en trabajo en equipo. Son equipos de trabajo que hay que transformarlos a que trabajen en equipo. Y esa triada, como me gusta decir así, líder y trabajo en equipo, necesita de la comunicación. Y eso es como la base. Y los otros temas que noto que son importantes en las organizaciones son los criterios para tomar decisiones, por ejemplo, o para resolver conflictos. Y están todos conectados, porque al no tener una buena comunicación se generan conflictos que después no sabemos resolver. Y yo veo que es muy general, primero que toma la decisión una sola persona y sin criterio. Entonces, ¿cómo poder hacer ver a o a ese nivel jerárquico de que qué sería tomar decisiones con criterio o desde otro punto de vista que no sea unilateral, digamos? Claro, ese es el punto. La clave está en eso último que dijiste, que es unilateral. Los equipos de trabajo están formados por individuos.
Y en tanto y en cuanto no se especifique cuáles van a ser los criterios o para tomar una decisión o para resolver un conflicto, ¿qué toma? ¿Qué se adopta? El criterio personal, el que tiene el individuo, que no coincide muchas veces con los criterios que se tiene de la organización. Y eso es falta de comunicación. Y también, en algún punto, es falta de definición. ¿Y cómo voy a hacer para hablar y tomar mate a la vez? Bueno, tengo que desarrollar Acá estamos entrenados para hacer eso. una nueva habilidad. Eh, Ese es uno de los problemas que tenemos. Bueno, ¿cómo se soluciona? O al menos, ¿qué es lo que propongo por ahí para solucionarlos? Es que se trabaje en la estructura organizacional definiendo bien cuáles van a ser los criterios en función de los valores de la organización, en función de las cosas que le importa a la organización. Y cuando son corporaciones multinacionales que ya vienen con estructuras orgánicas. Cada línea de... Claro, exacto. Que se vayan adaptando. Pero muchas veces los parámetros están, pero no se comunican. Y ahí el líder es el que tiene que intervenir. Trabajamos mucho en las organizaciones en definir y en trabajar, en desarrollar y nutrir todos son los roles. Distinto es el rol cuando yo estoy formando parte del equipo que cuando yo lidero. Tengo distintos roles, distintos niveles de actividad, distintas tareas. Tener claro los roles. Sí, muchas veces nos pasa, me encuentro, de que confunden posición con el liderazgo y son dos cosas diferentes. Porque en las organizaciones se arma una estructura organizativa y se ponen al gerente o a un subgerente o se pone un encargado de área o a un líder de equipo y se piensa que por esa posición se asume que hay un liderazgo. De hecho, hay un autor que se llama Maxwell que trabaja la escalera de liderazgo y que plantea que ese es el primer escalón de liderazgo, que es el liderazgo por posición. ¿Por qué le obedecemos a Néstor? ¿Por qué le hacemos caso a Néstor? Porque es nuestro jefe, digamos. Simplemente por eso. Pero no porque yo los inspire. A mí me gusta hablar mucho de liderazgo en términos de inspiración. Y no es porque yo los inspire, simplemente porque soy el jefe. O sea, les digo, Janina, Marce, hagamos esto y lo hacen porque es el jefe. Pero después hay otros escalones de liderazgo que son mucho más interesantes y en donde realmente empieza a funcionar el liderazgo. Las personas que están por posición no tienen desarrollado, generalmente, no estamos diciendo que no existan personas que lo tengan, pero generalmente no tienen desarrollado el liderazgo. Y es ahí donde las organizaciones empiezan a resentirse, empiezan a ver de que hay una falta de eficiencia en los equipos de trabajo, en cómo organizarlo, en cómo comunicar. Interesante. Yo alguna vez lo escuché a Néstor decir, el líder es el primer comunicador. Hay que atender las conversaciones que se están generando dentro del equipo, internas y también algunas que pueden salir al exterior. Cuidar mucho los detalles de esa comunicación, hacer bien los pedidos, saber cuándo hacer oferta, las condiciones de satisfacción. Y digo, bueno, ese trabajo me imagino que es común a una empresa familiar, a una empresa multinacional o a cualquier tipo de empresa, Néstor. Mira, como decíamos recién, independientemente del tamaño, si es chica, mediano o grande, si es multinacional o si es un emprendimiento privado, si son 3 o 4 personas, la clave está en saberse comunicar. Justamente la comunicación es esa común acción o esa acción en común que nosotros tenemos para llevar adelante toda la coordinación de tareas que tenemos que hacer. Pero cuando empezamos a desmenuzar palabras aparece la coordinación, aparece la comunicación, aparece la confianza, aparece la complementariedad, ¿no? Aparecen elementos importantes en todo lo que es trabajo en equipo y como me gusta presentarlo a mí, liderazgo, ¿no? Porque para mí esa triada, esos 3 elementos van juntos. Trabajo en equipo, líder y comunicación. El líder necesita de un equipo para liderar, el equipo necesita de un líder para ser liderado. ¿Y cómo se comunican? ¿Cómo coordinan acciones? A través de la comunicación. Si alguna de estos roles falla, se complica. Esto que vos traías recién de las inquietudes personales, ojalá que puedan coincidir con las inquietudes organizacionales. No siempre ocurre, pero cuando ocurre se genera una sinergia interesante en donde la persona se siente identificada no solo por el fluir en la tarea, sino también por valores, por intereses. Los valores los podemos traducir como las cosas que te importan. Entonces, como al colaborador individual le interesa, le importa lo mismo que le importa a la organización, hay como un ganar-ganar, un paradigma en que ambos ganamos y avanzamos. Pero no siempre ocurre. No Lo siempre. interesante es que se genere el ganar-ganar, que al dueño de empresa o al líder le pueda dar esa herramienta para decir, bueno, acá hay un ganar-ganar, entonces ahí se compromete el empleado o los de rangos más bajos. Bien. Te quería preguntar el tema de las habilidades blandas.
¿qué tan importantes son dentro de una organización y cuáles serían las más importantes o las más necesarias? Mira, van variando en función de los roles, pero una que te puedo decir que es transversal tiene que ver con ser buenos comunicadores, que aprendamos a relacionarnos con la gente. Actualmente las organizaciones, cuando se hace una postulación por un trabajo, se trabaja con un perfil de puesto, muchas veces los psicólogos trabajan en armar un perfil de puesto en conjunto con la estructura organizacional para definir bien cuáles van a ser las funciones, las tareas. Entonces decimos, bueno, necesitamos esta tarea, para esta tarea, este perfil de puesto. Y ahí lo que buscan por ahí son cuestiones actitudinales, de conducta, de comportamiento, que se adaptan a estos requisitos que tiene el puesto. Hasta ahí va todo muy bien. Pero muchas veces lo que se pierde es la visión sistémica, ¿no? Me he encontrado, las cosas que les cuento son de la experiencia de estar en las organizaciones, ¿no? Hay cosas que saco de los libros, pero hay otras cosas que son de estar en el terreno, ¿no? En el campo. Y nos encontramos con personas que tienen 10 años de existencia en una organización, que técnicamente son excelentes, son brillantes, expertos en la materia. En cualquier organización nos encontramos con áreas que requieren de esa especificidad, que sean bien puntuales, el conocimiento y que lo tengan bien desarrollado, y aún así tener dificultades. ¿Por qué? Porque el rol que tiene esta persona, que es de alto requerimiento técnico, requiere también de que tenga grandes habilidades comunicacionales. Falla en la comunicación, y mira el fenómeno, ¿no? Esto que es tan potente como una habilidad técnica se diluye por no poderme comunicar con los pares para coordinar acciones. Totalmente. Entonces, ¿qué están haciendo? Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacen las organizaciones? Tienen en cuenta las habilidades técnicas, pero están cada vez más elevando la prioridad de las habilidades blandas, que se sepa comunicar, que tenga predisposición, que tenga una actitud positiva para el trabajo, que sepa trabajar en equipo, porque las técnicas te las enseño, te las puedo enseñar. Sí. Pero hay cuestiones humanas o habilidades que también se pueden aprender, pero que no tienen ni el mismo trabajo ni llevan el mismo tiempo. Las organizaciones están empezando, por ejemplo, en sus solicitudes a valorar a los coaches ontológicos. Esto no es un cuento de hadas, no es algo que va a suceder, es algo que está sucediendo. Y si ustedes dos tienen las mismas competencias, se han formado en la misma universidad, tienen la misma trayectoria laboral, pero uno es coach ontológico y el otro no, me decido por qué es coach ontológico, porque asumo que esa titulación le ha brindado a ese colaborador ciertas habilidades. Otro trabajo personal, ¿no? Otro trabajo personal. Sí, en la carrera se trabaja mucho el desarrollo personal y se adquieren habilidades específicas para hacer coaching. Sí. Pero sí, las empresas hoy tienen esa tendencia. Priorizan y están empezando a priorizar cada vez más habilidades blandas. Vos me preguntabas cuáles. Mira, la comunicación, el autoliderazgo, que parecería ser que nadie lo tiene en cuenta, pero ¿cómo pretendemos liderar a otros si no nos lideramos a nosotros mismos? Imposible. Entonces, aparecen estas habilidades como el autoliderazgo. Para el autoliderazgo necesito haber pasado por todo lo que yo le llamo la escalera de la autoestima, que arranca por el autoconocimiento, el autoconocerse. Y esto no nos enseña en ningún lado o en muy pocos lugares nos enseñan a conocernos. ¿Y qué sería conocernos? Bueno, ¿qué te pasa cuando estás frente a una injusticia? ¿Qué te pasa cuando tenés que esperar? ¿Qué te pasa cuando te han faltado el respeto? ¿Cómo resolvés una situación extrema? O ¿cómo respondes? ¿Reaccionás? ¿Lo haces de una manera más calma? ¿Tenés una gestión emocional? ¿Simplemente sos estímulo-respuesta? Y ese desarrollo personal no está por ningún lado, hay que adquirirlo. Y una vez que se adquiere y se puede como ayornar, se puede como adaptar a la profesión, ese profesional se potencia. Claro. Pero las organizaciones están buscando eso, están buscando perfiles más fuertes a nivel de desarrollo personal. Vos sabés que lo escuchaba Néstor y me acordaba de algo que me contaban de una escuela, porque no deja de ser una organización la escuela. Tal cual. Me decían una vez, vos sabés que yo tengo un grupo que permanentemente está en la queja. Cualquier cosa dice, nos vamos a cambiar el lugar, no depende de mí, sino que es una decisión del ministerio de que vamos a ir a un lugar mejor y todo. Y ellas decían, ¿por qué tenemos que cambiar? O sea, cada cosa que hablamos es un espíritu de queja. Entonces dice, yo llego abrumada por esa queja, dice, porque obviamente me condiciona, me siento mal, por ahí no tengo las herramientas, me decía esta vice, para poder hablarle que no es decisión mía y que hay que ayornarse a estos cambios, que no son míos. Mira, yo te cuento historia. Yo me he convertido con los años en un gran contador de historia porque tengo más historia que López García. Pero es justamente por el hecho de ir trabajando
La vez pasada tenía una coachee que estaba por cambiarse de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos conversando sobre por qué te cambiarías de trabajo. No, porque me resulta muy incómodo trabajar con tal compañero, que esto, que aquello, una serie de atributos que le daba ese vínculo que tenía con uno y varios compañeros. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué te garantiza que en el nuevo trabajo no te vas a encontrar con otro nombre, con otro cuerpo, con otra antigüedad, en las mismas actitudes? Y me dice nada. Bien, entonces lo que te sugiero es que aprendas a relacionarte con ese compañero problemático o con el cual no encontrás afinidad o no encontrás la manera de relacionarte. Porque de esa manera vos vas a ganar, a lo mejor te podés quedar con ese trabajo, porque el trabajo le gustaba, pero se iba por los compañeros de trabajo. Entonces, vos te cambiás de trabajo, pero no hay nada que te garantice que en el otro trabajo no te vayas a encontrar con gente similar. Claro. Bueno, esto que vos decías recién de esa directora, no tengo las herramientas. Bien. Sí. Y vos sabés que acá quiero traer una distinción, ¿no? Porque la herramienta parece ser que algo que está de afuera, es como un accesorio que Sí. nosotros tenemos que nos Que facilita. va a incorporar. Claro. Lo que nosotros necesitamos es incorporar, justamente como la palabra que vos decías, ¿no? Incorpore es hacer carne, y hacer carne trata de desarrollar la manera de ser, no de tener herramientas. Porque la herramienta se usa y se deja, y lo que nosotros necesitamos es tener manera de ser. Porque en cualquier rol, ya sea dirigiendo una escuela, atendiendo una estación de servicio, o limpiando un edificio, o siendo el gerente general de una organización, no importa, necesitamos que aparezcan esas habilidades comunicacionales, esa empatía, esa compasión, ese querer entender al otro, el tener una buena escucha, el habla responsable o el habla que tenga un sentido y una coherencia, el de aprender a facilitar la coordinación de acciones. Todo eso lo necesitamos desarrollar e incorporar, que sea algo ya que tengamos disponible a mano, no una herramienta que la vamos a utilizar. Desde el ser, digamos. Claro, el desarrollo del ser, exactamente. Y desarrollar el ser es posible, obviamente, pero requiere de trabajo, requiere de voluntad, requiere de compromiso, requiere de una elección, es decir, realmente voy a ver un beneficio. Mira, ayer estábamos trabajando con este grupo de personas, unas 25 personas aproximadamente, de todo lo que serían niveles medios, mandos medios de la organización, y llegamos a esta conclusión de que se ha cambiado el nombre, ¿viste? En las organizaciones se le cambió el nombre, ya no es más recurso humano, ahora se habla de capital humano. Sí. Y ese pequeño cambio encierra un cambio paradigmático muy interesante, ¿no? Porque los recursos, ¿qué pasa? Los recursos se gastan, se usan, se Terminan. gastan, se terminan, en algún momento se reemplazan. Mm. En cambio, cuando vos hablas de un capital, estás hablando de algo en lo que querés invertir, ¿no? Muchas veces escuchamos, no, tengo un pequeño capital, quiero invertir, claro, es como el punto de partida para. Entonces, lo que les compartía a las personas que estaban ahí de la compañía, le digo, ¿y qué pasa si ustedes se empiezan a ver como un capital humano? Si ustedes se empiezan a ver como un capital, ¿y qué se hace Como con un lo que capital? son. Claro, como lo que son. Ahí me hiciste acordar del efecto Pygmalion. Bueno, como lo que son. Entonces, si ustedes pudieran ver que pueden invertir, ¿viste? Y empiezo a hacer preguntas. Bueno, ¿cuántos de ustedes han pasado por capacitaciones? Pocos. Tirón de oreja para las organizaciones. Porque a las organizaciones les cuesta o le dan vuelta para aprobar un presupuesto por capacitación, pero están invirtiendo en la gente. Claro. El paradigma es que la gente se me va. ¿Por qué crees que no quieren invertir en capacitación? Mira, yo creo que hay mucho cultural en otras partes del mundo. Yo no me he andado por el mundo, ¿no? Conozco empresas de Argentina. Sí he tenido posibilidad de trabajar con profesionales que trabajan en Ericsson, por ejemplo, a nivel internacional. Y me voy enterando de qué es lo que pasa en las compañías a nivel internacional. Hay compañías en que no dudan en la capacitación, que forman parte de los famosos PDI, ¿no? Los programas de desarrollo individual, que tienen áreas bien desarrolladas de capital humano, que no solo se ocupa de la parte dura, que sea liquidación de sueldo, vacaciones, sanciones, ese tipo de cosas, control de asistencia, sino que se ponen a la par de los equipos de trabajo a ver cuáles son las necesidades, cómo podemos desarrollarlo. Hay empresas que lo tienen muy claro y invierten. Y hay otras culturas, yo no quiero decir que acá o en San Luis o en Posada o en alguna parte del país, pero sí conozco, por ejemplo, de que hay empresas en que le dan vuelta a esto de invertir y no se dan cuenta de que necesitamos tener una clara relación entre lo que es la capacidad de trabajo y la producción. Nosotros a la gente le pedimos más producción, pero no invierto para que desarrollen su capacidad de trabajo. El famoso cuento, fábula de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, yo necesito elevar los niveles de producción
¿Y cómo lo hago? Invirtiendo en las personas que llevan adelante la producción. Yo Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué hace pensar a un empresario que quiere elevar la producción en no invertir en sus empleados, que son los que le generan la producción? O como sea, es decíamos, algo, sí, algo tan, ilógico, tan sería lógico, ilógico. sería tan lógico que yo tengo que importarme. ¿Qué le pasa a mi empleado? ¿Por qué no está produciendo? ¿Por qué no está vendiendo más autos? ¿O por qué no está generando lo que mi interés como dueño de empresa, le exijo, pero no veo a ver qué te pasa? O sea, ¿cómo estás? Mira, es linda, Sos es un ser buena. humano, o sea, Sí, es buena la pregunta y tiene como varias formas de responder esa pregunta, ¿no? Te diría por un lado cultura. La cultura sería como lo que está establecido en esa sociedad, hábitos, costumbres, a lo mejor no está escrito, probablemente no está escrito, pero es como lo hacemos así, o cómo sí, lo hace la competencia. Me fijo cómo lo hace el de al lado y hago algo parecido. copiar y pegar. Sí, eso es lo cultural. Después viene lo paradigmático, ¿no? Tendrá que ver con las organizaciones. Hay las organizaciones que son pymes, por ejemplo, o que son de origen familiar, tienen mucha impronta, tienen mucho tinte de los dueños. Las empresas se parecen mucho a los dueños. Cuando ya vas a organizaciones en donde se parecen más a compañías más grandes, se independizan de estos valores o de estos intereses o de este tinte que le va poniendo el dueño y aparece mal organizacional, aparecen procedimientos, procesos, métodos, áreas, funciones, tareas, roles, vínculos, se cambia un poquito el escenario. Pero aún así hay decisiones que toman los gerentes generales dentro de estas organizaciones que no fomentan, que no apoyan genuinamente ese interés por las capacitaciones de su gente. Y este es un paradigma, porque justamente en donde estuve ahora, el dueño no estaba. Hace un mes atrás estaba conversando con un gerente general también de una planta y dice ellos, y levanto la mano y le digo nosotros, porque sería bueno que ustedes, o sea, desde la gerencia general y todas las sugerencias y toda la estructura organizacional pase por este tipo de procedimientos. Y de Se procedimientos de sientan capacitación parte. me refiero. Sí, sí, porque parecería ser que el problema lo tienen ellos. En los mandos medios o los mandos operativos. Ellos tienen un problema, ellos lo que no se saben comunicar y asumen, a lo mejor porque están en una gerencia general, que son buenos comunicadores o que Claro, son y buenos por lo líderes. general viene de arriba para abajo el problema, no de abajo para arriba. Sí, Entonces, tendríamos que explicar algunas cuestiones sí. que tienen que ver con las estructuras organizacionales, con la comunicación, con las funciones de cada una de los estratos dentro de la organización. Pero generalmente, cuando vos estás en la parte alta de la organización, llámese directorios o dirección, generalmente tenés una estructura de 3 pasos. A mí me gusta presentarla así: la parte operativa, la parte gerencial y la parte de dirección. La dirección generalmente manda información que es poco específica, es más general, porque justamente la dirección dirige, marca la dirección, dice vamos a ir en tal dirección. Después la gerencia tiene que administrar el camino hacia ese objetivo que plantea la dirección y los mandos operativos y la parte operativa tiene que hacer ese camino hasta llegar al objetivo que nos hemos planteado. Más o menos te lo estoy Sí, resumiendo. sí, sí. Pero en términos de información, acá está muy, muy concreta y a medida que baja se va haciendo cada vez más específica hasta definir, por ejemplo, un procedimiento. Tome la llave, gire la tuerca, saque la tuerca, es un procedimiento paso a paso que tiene que hacer para que una vez que apretemos la tuerca se construya un objetivo que nos permita lograr a donde la dirección nos manda. ¿Me explico? Sí. Teniendo en cuenta tu experiencia, te ha tocado, me imagino, porque no he estado con vos al lado, pero digo, te habrá tocado entrar a una empresa, organizaciones y decir, no, el clima está pesado, el clima acá, no se puede trabajar tranquilo, me imagino esa situación. ¿Te ha tocado? Sí, porque así como los seres humanos vivimos en estados emocionales todo el tiempo y tenemos emociones, las organizaciones también viven en eso, se le llama clima laboral. A ese estado emocional o a esa emoción de la organización se le llama clima laboral. Y hay climas laborales que son muy lindos, son lindos espacios para pertenecer, para estar, para trabajar, y hay otros que tienen como cierta tensión, sí, que son como más agresivos, climas laborales que son como más o menos empáticos, lo pudiéramos decir también. Y existen, sí, no son la mayoría, pero existen. Y como también existen personas, ¿no? Que están como disonantes con el resto del equipo, en donde el equipo quiere trabajar en una cierta dinámica, pero aparecen aquellos detractores, aquellas personas Y que van generan el poniendo. conflicto. Y Sí, sí, porque es el espacio de comunidad. Ellos generalmente suelen tener un espacio
un hábitat natural y se llevan muy bien en el conflicto, son muy hábiles para manejarse en conflicto. Conozco muchas personas que son así, que te llevan al ámbito del conflicto porque es ahí donde se sienten cómodos. Cuando vos le planteas una conversación respetuosa, una escucha comprometida, un habla responsable, que se haga responsable de lo que dice, que tome conciencia de lo que dice, lo sacamos de su zona de confort, lo llevamos a una zona en donde normalmente no son hábiles o no tienen desarrolladas ciertas habilidades. Pero sí nos encontramos. Hay organizaciones que son maravillosas, que hay un clima laboral en donde realmente se puede trabajar, en donde se apoyan, en donde hay confianza, y hay otras en donde están con la guardia en alto, están atentos, están como hago lo necesario, miro a mi compañero de reojo porque no se ha generado la confianza. Ayer les hice una dinámica a los chicos, ¿no? Les digo, ¿qué es lo más valioso para vos? Me dicen la familia. Bien, ¿y a quién le confiaría la familia? Y lo veo que estaba pensando, digo, ¿ya pensaste en alguien? Sí, está acá, haciendo referencia a los otros 24 que estaban ahí. Me dice, sí, ¿te animás a decir el nombre? No. Me dice, no, no me animo, pero bien. ¿Y por qué confiarías algo, lo más valioso tuyo que es la familia, y se lo confiarías a esa persona? Porque lo conozco, me dijo. Bueno, ahí tienen una llave, ahí tienen una puerta de acceso. Y lo miraba a los otros compañeros y le digo, ¿ustedes los conocen? Es como si vos me preguntaras, Marcio, yo te conozco, pero conocerte a tal punto, sí te conozco, sí, en esto nos conocemos, pero yo te puedo, hablo de conocerse a tal punto de que yo te puedo confiar lo más valioso que tengo en mi vida, a ese nivel de conocimiento. Bueno, eso es lo que necesitamos trabajar en las organizaciones, que las organizaciones se conozcan y no se generan espacio. Ayer hice una dinámica en donde le mostré que son uno, que están bajo un solo paraguas, que se llama X compañía. Ustedes son esta X compañía. No me vengas con departamentos, áreas, funciones. No, porque son todo lo mismo. En algún punto, y se lo mostré con un ejemplo, todo se conecta. Entonces, estamos todos bajo ese mismo paraguas. Pero esa es una de las partes que culturalmente en las organizaciones no se trabaja. Porque, ¿sabés qué pasa, Marcia y Janina? Que se pierde la relación entre este desarrollo profesional, el desarrollo humano, la inversión que hay que hacer para eso y ese retorno de inversión, ¿no? Pero acá hay que hacer las cuentas muy simples, ¿no? ¿Cuánto cuesta un colaborador, un empleado? ¿Cuánto cuesta? Y hay que sacar una relación entre el sueldo que le pago y los beneficios que genera. Porque no es más valioso el empleado que más pago o que me es más caro para la organización. Más valioso es aquel que tiene una mejor relación entre lo que le pago y lo que genera. Sí. Ese colaborador es el que aporta más. Pero por ahí los números que se hacen en las organizaciones son el número frío y no miran lo que esa persona puede aportar a la organización. Mira, hay cuestiones que me preguntan, ¿por qué se van? Se va, después de 10 años, ¿por qué se va? Y se puede ir por muchos motivos, pero principalmente porque no es comprendido. Ese colaborador no ha sido entendido, sí. Incluso la valoración es muy subjetiva, porque ¿cómo te sentís vos valorada? Probablemente no sea la misma forma en que Marx se siente valorado. Valorado el reconocimiento, en las organizaciones trabaja el reconocimiento. De hecho, hay algunas organizaciones que tienen programas de reconocimiento por sistema. La vamos a reconocer a Danina por su desempeño en la locución. Lo vamos a reconocer a Marcelo por el libro que escribió. Y vos decís, bueno, buenísimo. Pero no a todos nos cabe o nos hace sentido el mismo reconocimiento. Le vamos a dar a todo el equipo el 10% de Y aumento. ahí está precisamente porque hay que conocer al empleado, Claro. para saber qué le hace sentir reconocido. Hay personas que se van porque no fueron reconocidas. ¿Y cómo te sentís reconocida? Mira, con que me atribuyan de que este procedimiento lo pensé yo me siento súper pago. El otro día estaba hablando con un subgerente de una organización. De esas personas que hacen trayectoria, ¿viste? De que empiezan poniendo un clavito hasta que llegan a tener una sugerencia. Una trayectoria como de 20 años. Impresionante el camino que ha recorrido. Y dice, aún hoy siento que la empresa no me ha reconocido. Dice, me han hecho un reconocimiento, pero no era el que yo esperaba. Esa es la clave. Y para saber cómo puedo hacer para reconocerte a vos, Janina, necesito conocerte. Claro, una cosa es hacer un reconocimiento para quedar bien, para decir, ya está, lo reconocimos, que se deje de... Le vamos a traer un tupper de última generación a todos. Y a algunos buenísimo, un tupper. Y a otros, un tupper. Vos por ahí, viste en la conversación, me tienen un tupper después de 10 años de servicio. Todo lo que hice me regalaron un tupper. No es por el valor del tupper, sino porque para esa persona no tiene valor el tupper. Hay personas, Janina, que les dan camionetas. O sea, te subo el sueldo, te doy una camioneta, te doy una oficina y aún así no se sienten reconocidos. O básicamente que esté cómodo, o sea, cómodo con las medidas necesarias para trabajar en su puesto laboral de manera
segura y cómoda, o sea, Sí, que sería lo básico, y que hay lugares que ni eso tienen. no, bueno, nos encontramos de todo. El empresariado argentino nacional es una fauna muy interesante, muy variada, muy diversa, con algunos paradigmas que han quedado un poco ya que se han quedado un poco en el tiempo, pero que esta generación de nuevos empleados, las que nacieron allá por los 2000, que hoy tienen 25 años, que están en organizaciones, Eso te iba a preguntar, la generación nueva de empleados es, te metes en un tema ahí que es- teníamos que hacer es- un programa especial bueno, para hablar de eso. rapidito, en dos palabras, o sea, es como nada que ver con lo tradicional, o sea, con lo que en nuestra época, por decirlo de alguna manera, Mira, la nueva generación viene con otra cabeza, con otro chip, que ni siquiera lo están entendiendo los nuevos, o sea, bueno, viste que recién te decía que las organizaciones necesitan adaptarse. Y las organizaciones se tienen que adaptar al mercado, pero también se tienen que adaptar por adentro con estas nuevas generaciones de empleados, de colaboradores. que les da el... Mira, en un entrenamiento que estuve haciendo en una empresa hace un mes y medio atrás, 35 personas, un grupo de ingenieros nuevos que están empezando la fábrica y todos los que ya tienen años de fábrica, que han puesto el primer tornillo de toda la estructura, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿vos cómo te llamas? Javier, bien, ¿cuántos años tenés? 27 años, bien, perfecto. ¿Vos cómo te llamas? Enzo, sí, ¿vos cuántos años tenés? 36, de servicio. Entonces, te encontrás con un compañero de trabajo que tiene 27 años de vida, con otro que tiene 36 años, y los números no son inventados, son reales. 36 años de servicio. Y le digo, ¿qué vos estás de sí? Yo estoy esto era un descampado, me decía. Estoy desde aquella época. Éramos una empresa que le brindaba servicio para armar la estructura que hoy tenemos. Después me contrataron, tengo 36 años de servicio. Entonces, vos te encontrás con ese choque generacional. Porque esta persona que tiene 36 años de servicio, para tener 36 años de servicio, tiene 50, 55, 56 años. Viene de otra generación que se encuentra con esta que tiene 24, 25, 26 años. El choque generacional, pero persona a persona te estoy hablando. Sí, sí, sí. Después tenés el choque cultural de cómo concibe que es trabajar y cómo se trabaja. Entonces el de acá te dice, bueno, ya te vas a adaptar. Y el de acá te dice, bueno, queremos modificar esta cultura, el statu quo, lo que está establecido. Y en esa ambivalencia, en esa sociedad, la organización se tiene que adaptar, necesita adaptarse. Por eso hay conductas, comportamientos de estas personas que la aprendieron hace un montón de años que hoy no aplican. No. Porque el empleado se te va. Te escuchaba en esto y pensaba que cómo es mirarse, conocerse. La organización, para mí, en mi mirada, debe observarse, autoconocerse, y para eso es necesario el coaching de equipos, me imagino, porque ese aprendizaje no es fácil. Entonces, el trabajo en equipo y también las conversaciones individuales que se debe hacer para todas esas cosas, ¿no? Mira, cito a Buber, ¿no? A Martin Buber, un filósofo austríaco alemán, que decía que tenemos tres tipos de conversaciones. Una con el misterio de la vida, que se le ponemos el nombre que queremos. Otro que tenemos las conversaciones que tenemos entre nosotros y las conversaciones que tenemos nosotros, acá adentro, las internas. Bueno, esto que vos decís, están estas dos últimas tipos de conversaciones. Porque dada la conversación que tengo interna, redunda, impacta en la conversación que tenemos entre nosotros. Entonces, no, yo pienso que Janina tal cosa, no, hay que quemarse tal cosa, entonces ya vengo con la guardia en alto y no genero confianza por una conversación interna. Prejuicio. Sí, para colmo, infundado. O sea, no tengo ninguna base para decir por qué no confío en vos. Y vos me decís, ¿por qué no confío en Janina? No tengo idea, pero no confío. Bueno, empezar con este colaborador, empezar a develar de qué está hecha la confianza, por ejemplo, es una buena puerta de acceso, porque uno dice, bueno, a ver, sincera. No, yo le escucho sincera, le escucho bastante sincera, le escucho vulnerable, porque más de una vez ha venido a pedir ayuda, ha ofrecido ayuda también, ha sido oferta en eso. Bien, excelente. Hace ya 5 años que trabajamos junto con Janina, o sea, y hemos hecho un par de proyectos, trabajamos, somos parte del mismo equipo, y sí tenemos una historia, ¿no? Siempre Janina muy comprometida con el trabajo, viste que siempre tiene horario, va, se preocupa porque las cosas estén bien, viste, aparte es competente, viste que se entrena, se capacita, lea. Entonces cuando vos lo empezás a mirar, decir, todos los elementos, nosotros trabajamos 5 elementos que componen la confianza, decimos, cuando chequeamos todos esos 5 elementos, decimos, no hay nada que me indique que no puedas confiar en vos. Entonces, cuando empezamos en esa conversación, decimos, bueno, ok, sí, vamos a confiar. Y empieza a fluir el trabajo de una manera diferente. Pero necesitamos sacarlos de esa transparencia o equiparlos con esas distinciones para que los colaboradores... Pero la realidad en la organización es otra, chicos.
Esto suena muy lindo de lo teórico, pero vos llegás a una organización en donde el equipo se está armando, las personas vienen de malas experiencias, entonces ya vienen entra- estresados. Sí, sí, y vienen desconfiados y piensan de que esta organización es más de lo mismo. Entonces no se abren a tener un buen vínculo y mucho menos una relación laboral. Entre los roles se relacionan, entre las personas nos vinculamos. La parte relacional es casi obligatoria porque son mis jefes, son mis compañeros de trabajo, pero la parte vincular no se trabaja. Yo le preguntaba a un líder de equipo, le digo, ¿cuántas personas tenía a cargo? 7. Bien, ¿has leído su currículum? Le preguntaba, ¿lo has leído? No, no lo ha leído. Y ese colaborador que hace tal función, ¿y cómo sabés que ese colaborador no te sirve para otra función? O no tiene el potencial, ahí el efecto Pigmalión, para otra tarea. Y si tenés una pepita de oro en bruto, un diamante en bruto, tenés un colaborador que puede ser brillante, que puede proyectarse. Ese es un punto para mí fundamental, no te voy a decir el más importante, pero saber tomar el personal, o sea, saber captar a través de sus habilidades y no porque justo él necesita trabajo y yo tengo un puesto vacante, o sea, de casualidad, entonces casi al azar. Pero hay Entonces, mucho de eso en la organización. aprender a ver, a tomar el personal. Mira, yo manejo mucho, ando mucho en auto, tengo varias horas arriba del auto y aprovecho para ir escuchando libros, ¿no? Es muy loco lo mío, pero bueno. Sí, lo hace. Hay que aprovechar el tiempo. Sí, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Un día vamos a conversar sobre eso, pero vení escuchando acerca de que hay que distinguir entre lo que es la capacitación y lo que es el desarrollo, no es lo mismo. Porque yo te capacito, ¿no? Vos no sabés hacer una tarea, yo te enseño a hacer la tarea, te acompaño a hacer la tarea, te muestro a hacer la tarea y vamos a ir haciendo los primeros pasos de la tarea. Excelente, te capacité, no te desarrollé. Ahora, te voy a desarrollar cuando vos no sepas qué hacer con la mirada de tu compañero, cuando vos no sepas qué hacer con la desconfianza, cuando vos no sepas qué hacer con tu ansiedad. Ahí yo te voy a empezar a desarrollar. Entonces, en las organizaciones no se tiene esa distinción, o muy pocas organizaciones, al menos de las que conozco, siempre hablo de las que conozco, no tienen desarrollada esa parte, ni se preocupan por desarrollar a los propios equipos de trabajo para que se desarrollen. ¿Y por qué crees que no lo hacen? No ven valor. Porque no saben Es que no lo ven necesario valor, que es. Mira, las cosas que vos, ¿por qué haces esto? Porque le ve un valor, o porque le ve un valor social, o porque le ves que es contribución, o porque crees que podés comunicar algo. Le ves valor, por eso lo haces. ¿Por qué no estás haciendo otra cosa? Porque no le ves valor, no le ves un interés, no le ves un provecho. En las organizaciones no invierten en el capital humano porque todavía no entienden, algunas, de que hay que agregarle valor a los colaboradores. La conversación es, no, porque después se me va. Y yo le pagué los cursos, la capacitación, y después se va con todo ese conocimiento. Pero se va porque precisamente no le dieron el valor. Exacto. No porque le diste todo y te fue desagradecido y te usó. Bueno, me preguntan, claro, porque la empresa me pregunta a mí, me dice, ¿y por qué se nos van? Y le digo, hay algo que nosotros no le estamos ofreciendo. Claro. ¿Qué le ofrecieron? No, le ofrecimos la camioneta. ¿Y se quedó? No. Entonces no le interesa la camioneta. ¿Qué más le ofrecieron? Un aumento, una mejora en el sueldo. ¿Se quedó por eso? No. ¿Y por qué se fue? Se fue a la otra empresa para estar en un cargo peor al que tiene ahora. Entonces no era por el cargo, no era por la camioneta, no era por la oficina. Era por el jefe. Sí, no, en ese caso particular que le estoy contando, era porque no lo habían reconocido. Y el reconocimiento, como decimos, tan variable, puede ir desde una palmada a la espalda, que puede ser esto, bien, Marce, eso, detrás de un vidrio, así, un pulgar levantado. A lo mejor eso, mira, que llega a la casa y dice, mira, ¿viste mi jefe? Sí, me levantó el pulgar, me guiñó el ojo. Y está feliz. Claro, era O sea, algo tan simple. Era tan simple, pero claro, para saber eso, este líder tiene que conocer a su gente para saber qué necesita esa persona. Las organizaciones no lo implementan porque creen que todo es poner dinero. Y yo creo que hay como cierta inconsistencia porque son como intentos aislados y no hay un plan, no hay un programa de entrenamiento y desarrollo para su capital humano. Pero ese es un problema para mí muy, muy arraigado, un problema cultural. Porque, ¿cuál sería el inconveniente de poner dinero? Si es tu empresa y querés que crezca. Pero lo tenés que ver primero. Ya O sea, lo tenés que ver. Si es no lo tan ves, simple. Pero si no lo ves, es Sí. el ciego. Es el No lo punto ves. ciego. el punto ciego. Es nuestro punto límite, ¿no? El mundo que nosotros podemos ver es el mundo que existe en nuestro lenguaje. Ese es el límite, ¿no? Lo que podemos poner en palabras. Y hay
muchas empresas que están enfocadas en la parte técnica y en su producción. Pero pues sabés lo triste, lo que yo considero triste, lo que me entristece un poco, que vos vas y le preguntás a las organizaciones cuáles son sus objetivos y no los tienen. Hay organizaciones que sí tienen tu programa, pero hay otras que no los O tienen. lo único que tiene el signo peso en la frente y nada Sí. más. Lo demás no le importa nada. Sí, una vuelta un dueño de una empresa, de una panadería muy conocida en Misiones, que tiene varias sucursales, le hago una pregunta y le digo, bueno, ¿y cómo sabe usted que su negocio está andando bien? Y me abre un cajón que estaba lleno de plata y me dice, este es mi principal indicador de que la empresa va bien. Y cuando uno piensa en KPI, en tableros de control, en toma de Claro, decisiones, en gestión, se dice, mataron inventando, creando KPI para que después no y los el único usen. indicador sea tener plata en el cajón lleno de dinero. Para colmo, sabemos que se devalúa el dinero, que el papelito Sí, no tiene sí, ningún sí. valor. Y digo, bueno, ese es el criterio y el parámetro. ¿Y cómo te está yendo? Vive en crisis. Yo estaba ahí porque estaba en una crisis. O sea, esto es lo que la gente no ve. Los empresarios muchas veces no ven. Y para que salgan de esa ceguera se tienen que entrenar. Yo les sugiero, bueno, ¿qué podemos hacer? Lee. La vez pasada, hace un par de años atrás, estuve trabajando con una concesionaria de autos y la dueña me decía, ¿qué puedo hacer? Mirá, lee. Lee porque hay un techo de cristal. Las empresas crecen hasta el tamaño de sus dueños. ¿Escucharon Totalmente, eso? totalmente. Los resultados son el techo de tu gestión. Cuando vos no podés lograr más resultados, no te podés expandir, no podés aumentar la venta, no podés ser más productivo, es porque llegaste al techo de la gestión. ¿Cómo empujo ese techo? Expandir el capital humano. No hay otra forma. Al menos no conozco otra. Si yo tuviera una fórmula secreta se las contaría, pero no conozco otra. Así es. Expandir la cabeza. Eso lo decía Benjamin Franklin, ¿no? Tal Si, cual. si vos vaciás tu bolsillo, invertí en tu cabeza va a llenar tu Cabeza te bolsillo. llena el bolsillo. Pero esperemos que Bueno, da para más da conversación, ¿no? para muchos programas más. Bueno, Así yo, que, yo puedo pasar y Peter nomás y seguimos conversando. Un placer para mí, la verdad, compartir esto con ustedes. no, el placer es nuestro porque la verdad es un libro abierto, Néstor. O sea, para mí representaba muchas cosas, me has entrenado en varios aspectos y te agradezco siempre lo tuyo, Néstor. Un honor para mí, Marcio. Bueno, ya. Estamos muy contentas de que hayas venido. Bueno, y las puertas están abiertas, la invitación está hecha, así que cuando venga para San Juan, está acá. Acá Excelente. estamos. Gracias. Bueno, también por la queremos que invitación. nos cuentes cuál es tu cronograma para mañana o pasado. Bueno, mañana tenemos un trabajito que es por el principal motivo por el que vengo, que es la escuela de coaching. Yo soy el fundador, el director de una escuela de coaching que tiene programa avalado por ACOP. ACOP es como la asociación argentina principal que avala programas. Nosotros tenemos una escuela con un programa avalado por ellos y venimos a dar clases, esa es mi principal actividad. Y aprovecho, ya que viajo para este lado, de dar capacitaciones o de hacer entrenamiento o este tipo de intervenciones en la organización. Y al final de la jornada, que mañana tenemos una jornada que va de las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde, tenemos un evento justamente invitado por ACOP, que va a ser una charla para todos los colegas que ya están certificados, que están asociados, y que vamos a contar un poquito de esto y algunas otras cosas más. Les voy a contar el secreto para una buena trayectoria, una trayectoria profesional excelente. Y lo dejo picando porque mañana se van a enterar cuál es el secreto. Si no lo voy a develar ahora, Obvio. Está mañana muy ya bien. pierde el encanto. Pero vamos a hablar de eso, sí. Bueno, muy lindo y gracias por la visita y bueno, te deben estar esperando con mucho gusto. Sí, espero que sí. Al menos tenemos el cupo de inscriptos ya lleno, así que eso es una buena señal. Me reía porque yo me inscribí, digo, claro, es importante que yo que también me inscriba. Así que contento por eso porque, a ver, uno con el transcurrir de los años no se da cuenta que va armando una trayectoria, ¿no? Pero uno hace ya casi 15 años que está en la profesión y hay un camino recorrido y hay experiencia, y hay anécdotas y hay mucho aprendizaje en el medio. Y a mí me gusta esta parte de poderlo transmitir. Yo hace un tiempo, porque no siempre viví en ese paradigma, pero hace un tiempo, ahora unos 3 o 4 años, cambié de paradigma y hoy vivo en un paradigma que es el de abundancia. Entonces no me guardo nada de lo que tengo. Todo lo que tengo lo pongo al servicio de la gente. Y en este caso lo vamos a poner al servicio de los colegas. De Como los dicen, porque profesionales. lo que doy, me lo doy. Exacto, sí. Uno no sabe cómo retorna eso, Sí, ni en qué momento, siempre. ni de qué forma, ni de qué persona, Sí. pero sí estoy como convencido de que es la forma, al menos es el estilo de vida que quiero tener, vivir en ese paradigma.
Qué reflexión para el final, ¿eh? Bueno, será hasta la próxima. Gracias, Yanni. Gracias, Néstor. Esta propuesta Light Your Way. Recuerden suscribirse. Y bueno, pensaremos un tema con los aportes que ustedes nos hacen. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.